Y estamos justamente a 2 días de celebrarse esa segunda vuelta electoral este domingo 25 de octubre. Vamos a conversar esta mañana con la licenciada Anaeli López, ella es magistrada del Tribunal Supremo Electoral, para ver cómo avanzan los preparativos, tanto en la administración, en la logística, como algunos otros aspectos que han causado un poco de dudas o suspicacias en los candidatos a la presidencia de la República. Licenciada, muchas gracias por venir a Canal Antigua, al noticiero a las 7 a.m. ¿Qué tal? Buenos días. Pues gracias por la oportunidad, porque sí creo que es importante que la población sepa cómo vamos, qué estamos haciendo y cómo nos sentimos. La verdad que nos sentimos muy cómodos en cuanto a la ciudad capital y en cuanto a donde no se van a repetir las elecciones. No ha habido cambios en los centros de votación, excepto en Santa Catarina Pinula, aquí en el departamento de Guatemala, por el problema del Cambrai 2. En todos los demás lugares siguen en su mismo lugar, centro de votación. De todas maneras, no está de más verificar que estoy en el mismo lugar, ¿verdad? Sin embargo, sí tuvimos amenaza, vamos a decirle así, en algunos de los municipios donde se va a repetir la elección, pero gracias a Dios, vamos a decirlo claramente, gracias a Dios tuvimos la amenaza, porque entonces ahora las medidas de precaución se duplicaron y entonces tenemos en 3 municipios donde vamos a tener el doble de seguridad que tuvimos la vez anterior y la prevención, ¿verdad? Y se hizo la denuncia también respecto a las amenazas, porque era si no gana el nuestro, entonces vamos a tener problema. El problema en estos lugares es la reelección. Sigue siendo un problema, lamentablemente la ley está así, entonces si hay reelección, el conflicto es más grande. Pero adicionalmente ustedes cambiaron algunos lugares de votación porque ya no quedaron, digamos, al 100% habilitados luego de los conflictos que hubo durante la primera vuelta. Correcto. Nuestra obligación básicamente es asegurar que el votante llegue a un lugar seguro. Y en algunos centros había vidrios, había ventanas que no había sido posible componerlas por el acuerdo con el Ministerio de Educación, y había mucho peligro latente, destrucción que hicieron los mismos partidos políticos en el momento del conteo cuando tomaron los centros. Entonces, esa destrucción lo que provocó es que ahora no sean utilizables. No es posible utilizarlos. Y entonces se cambió, pero la distancia realmente no es tanta. Es decir, sí se puede llegar. Si se llegaba a uno, se puede llegar al otro. No es tanta como para que los candidatos estén preocupados porque sus simpatizantes ya no puedan moverse del lugar. Correcto. No, se previó esa parte, que queden relativamente cerca. Además, es en un municipio, no hay 3 kilómetros de una escuela a otra, ¿verdad? Entonces, realmente está relativamente cerca, lo único que no es el mismo. Entonces, y se ha hecho todo el trabajo de información, es decir, los que votaban en este centro ahora van a votar en tal. La gente sí está enterada. Información focalizada en estos lugares. Sí, la gente sí está enterada de que su centro de votación, en el que votó la vez pasada, y el que fue quemado o el que fue destruido, ya no va a ser centro y que se trasladó a otro lugar. Se sentían ayer los candidatos realmente uno de los candidatos con la sensación de que sus simpatizantes no iban a poder llegar, pero es máximo 1 kilómetro. Lo que se ha movido. Lo que se ha movido, exacto. Licenciada, algunos de los centros de votación originales durante la primera vuelta, el Ministerio de Educación estaba un poco molesto, las autoridades, porque habían quedado dañados. Así es. En ese caso, el Tribunal Supremo Electoral se hizo cargo de la reparación de esos daños y van a volver a funcionar como centros de votación. ¿O todavía están en proceso? La mayoría, por eso hubo cambios, porque realmente el presupuesto del tribunal no permitía en este momento, en periodo electoral, utilizar ese dinero ahora. El tema siempre de compras y contrataciones, ¿verdad? Entonces, no se puede utilizar en este momento y por eso se dejó eso en espera, pero se va a hacer al nada más terminar el evento y se cambiaron los centros. Pero sí, el Tribunal Supremo Electoral es el responsable. Claro, podrá después, una vez determinado qué partidos políticos fueron los que ocasionaron el problema, porque normalmente son riñas entre partidos, qué partidos políticos lo ocasionaron para poderles deducir parte a ellos. Parte de la responsabilidad. Así es. Para las personas que no pudieron votar en la primera vuelta por X o Y motivo, igual la información sobre los centros de votación de acuerdo a su número de empadronamiento sigue ubicándose en la página del Tribunal Supremo Electoral. Correcto, y además tenemos el teléfono 2415-2424.
2415, 2424. Ahí da su número de cualquiera de los dos, empadronamiento o DPI, y también le dicen dónde vota. Pero como le explicaba, yo diría que un 90%, 95% de donde no hubo conflicto, vamos a seguir igual. Y donde hubo conflicto es donde hay los pequeños cambios por haber destruido el centro de votación. Juntas receptoras de votos, licenciada, durante la primera vuelta algunas juntas receptoras de votos empezaron a declinar su participación. Correcto. ¿En esta ocasión son las mismas juntas receptoras o se presentó el mismo problema? Se presentó un problema justo en los municipios, en algunos de los municipios donde se va a repetir la elección. Porque tienen temor. Tienen pánico, principalmente aquellos donde destruyeron el centro de votación. Y entonces el tribunal tuvo que convocar nuevamente las juntas electorales departamentales, convocar nuevamente a nuevas juntas receptoras, y hubo un municipio donde tuvimos que utilizar gente de otro municipio porque obviamente están muy preocupados y no quieren participar. Tenían razón. Es decir, se entiende que si usted pasó un trauma muy grande en una experiencia, pues obviamente ya no quiere volverla a pasar. Se respetó eso, se trató de integrar con la mayoría de personas del municipio, se logró. Y en algunos hubo que traer 2 o 3 de los suplentes. Entonces son realmente los suplentes los que se buscaron en otros lugares para poder integrar las juntas, pero están integradas totalmente. Y 2 juntas electorales municipales que también nos habían renunciado, ya se juramentaron ayer. Ah, muy bien. Anteayer y ayer, sí. En términos del ambiente en general, ¿cómo lo perciben ustedes? Porque llama la atención este llamado que ustedes reafirmaron a los candidatos el día de ayer en términos de este pacto de ética. ¿Tienen ustedes algún temor de que pueda haber algún enfrentamiento entre simpatizantes de uno u otro partido? ¿Tienen ustedes alguna información en particular? Bueno, lo que pasa es que normalmente el líder representa cierto grado de autoridad y ejemplo dentro del partido. Entonces, el convocarlos a que llamaran a sus bases y realmente ratificaran el deseo de que la fiesta se lleve en paz, fue precisamente para eso, para que el candidato ejerza su liderazgo, invitando a su gente a respetar la ley y a manejarse con la mayor prudencia posible, y además que las personas se den cuenta que su candidato no tiene la menor intención de hacerle daño al evento, ¿verdad? Claro, mucha gente dice, hemos tenido de esto todos los años y siempre surge algo diferente. Sin embargo, la vez pasada, la persona que no llegó a la firma del pacto fueron precisamente quienes provocaron un alto porcentaje de los incidentes, ¿verdad? Entonces, ahora el hecho de convocarlos era precisamente para eso, para que ejerzan su liderazgo, haciéndole ver a sus bases que tenemos que llevar esto, que es una competencia en la que vamos a participar limpiamente y que tratemos de no hacerle daño al evento. Aparte de la observación tanto nacional como internacional, que ya está activa en estos días en el país, cuando se firme este pacto de ética, el magistrado presidente dijo que se iba a conformar una comisión para darle seguimiento. De hecho, está integrada esa comisión desde el primer pacto que se firmó, del global, con todos los partidos. Entonces, se le dio seguimiento, se dijo qué partidos realmente no habían cumplido, quiénes habían cumplido a medias y quiénes realmente no habían ocasionado ningún problema, porque los hay, aunque no lo creamos, hay partidos que se mantuvieron aislados. Ahora, obviamente los partidos más grandes son los que tienen más posibilidades de ocasionar daño o de que los ánimos se aldeen, si vamos a decirlo en términos coloquiales, sí, y el gobierno local, ¿verdad? Es en los gobiernos locales, es en las municipalidades donde hay problema, y en las municipalidades precisamente donde hay reelección o donde estos 2 partidos que han mantenido una competencia toda la vida por el área rural, sí se pelean, sí, pues lejos de ser un partidismo se vuelve fanatismo, se vuelve una urgencia de defender al sistema, ¿verdad? Ajá. En términos de la transmisión de datos, la página del Tribunal Supremo Electoral estuvo pues bastante activa ese día, de hecho, muchos medios de comunicación tuvieron la oportunidad de colocar también esa misma información en sus páginas web, y el ciudadano podía darse cuenta de cómo era que se iba
contabilizando Así los es. votos a favor de uno u otro candidato. En esta oportunidad me parece que el resultado no va a ser tan cerrado como para provocar los mismos problemas o las mismas dudas que se provocaron durante la primera vuelta. Pero el sistema está preparado exactamente para funcionar de la misma manera. Correcto. Si usted se da cuenta, esta es la primera vez que el sistema se dejó abierto, es decir, que va alimentándose conforme se va terminando de contar la mesa. Antes se esperaba y Guatemala entraba en un momento y los demás entraban en otro momento. Hoy día no. En este momento entran todos conforme mesa que entra, mesa que sale en el sistema y que la población la puede conocer. Eso para nosotros fue realmente un cambio positivo, porque no hay nada escondido, sino usted va viendo cómo va creciendo y va viendo el mapa, ¿verdad? Entonces usted va ubicándose perfectamente dónde y quién va ganando, por qué, ¿verdad? Porque sí, lo que las estadísticas dicen, que si en Oriente, que si en Occidente, que si en el Norte tiene más peso determinado partido, pues se evidenció en el mapita del día de la elección, y también las barras nos especifican claramente cómo va creciendo, y veíamos crecer la barra. Creo que eso no lo habíamos visto antes por esa división que existía de que uno entre primero y el otro entre después. Hoy entraron todos juntos y eso hizo que la población tuviera una tendencia marcada desde el principio. En términos de estos candidatos que ya fueron electos para diputados al Congreso de la República y que están siendo cuestionados por tener contratos con el Estado, es una decisión que se dice el Tribunal Supremo tenía que tomar. ¿Está el tribunal trabajando actualmente en ese análisis? ¿Irá a tener una resolución sobre este caso previo o inmediatamente después del proceso electoral? Fíjese que sí, se está trabajando y se está trabajando duro, porque obviamente no es muy fácil para el tribunal cuando nos encontramos con temas de el famoso derecho de defensa, el debido proceso, pero además la responsabilidad que tiene el tribunal de respetar la decisión popular. Ese es quizá el problema más grande, porque estos frenos de el debido proceso y el derecho de defensa no permitieron evitarles participar en su momento. Y ahora participaron, el pueblo ya se manifestó, pero sí tenemos que tener bien claro, nosotros votamos por una lista cerrada, ¿verdad? Entonces, ¿Estos candidatos todos eran por el Estado Nacional o había algunos distritales? Hay de los dos, hay de los dos. Entonces, yo creo que sí es bien importante que, por ejemplo, si yo hubiese sido candidata, voy a poner mi nombre porque es quizá como más fácil, si hubiese sido candidata, iba en un paquete donde nadie podía elegirme si estaba cuarta o quinta en la lista y decir, mire, está cuarta, pero yo la quiero, ¿verdad? Sí. No se puede si no se elige al partido. Cuando elegimos al partido, exacto, entonces se vuelve complejo porque el tribunal tendrá ahora que decidir si le da el partido al que sigue en la lista de repartición o esa curul se declara vacante y se le da al siguiente. Entonces, son problemas realmente de tipo técnico. Pero que van a tener que resolverlos antes de la toma de posesión. Por supuesto, eso tiene que estar resuelto. Yo diría que a finales de noviembre ya debiera estar resuelto, porque si usted oye, ya los diputados están negociando la nueva junta directiva. Sí. Entonces, espérense, por favor, porque no se sabe quiénes realmente van a poder tomar posesión y quiénes no, ¿verdad? ¿Qué lecciones aprendidas nos deja esto, licenciada López? Porque sobre este caso en particular, algunos decían, es que el monitoreo ciudadano habló muy tarde, porque ellos debieron de haber presentado esta información previo a que ellos pudieran inscribirse como candidatos y demostrar que tenían contratos con el Estado. Otras personas dicen, no era responsabilidad de la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría dice, no es nuestra responsabilidad, no es eso lo que nosotros tenemos que ver, nos corresponde únicamente el finiquito y el finiquito no pasa por eso. Y otros dicen que el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué lecciones extraemos de esto y cómo resolvemos este entuerto? Fíjese que nosotros nos sentimos responsables. Creemos que sí hubo una especie no teníamos en aquel momento, de hecho todavía no la tenemos, pero está en la ley como uno de los problemas serios con los que se encuentra el tribunal, de poderle pedir información a SAT. Recuérdese que hay prohibición expresa en la ley de que SAT circule la información de los
Es decir, esa información se la entregamos a SAT bajo el principio de confidencialidad, por lo tanto, SAT no la puede entregar a un tercero. Tendría que ser a través de un juez. Entonces, pero nosotros esto no parece vamos... que fue a través de Guatecompras. No, yo Si sé, no estoy... pero Guatecompras funciona a través de SAT. Es decir, esa información se pide a través de SAT. Entonces, para nosotros el problema es pedirle información a Guatecompras, pedirle, no lo hicimos, no teníamos esa disciplina de hacerlo en conjunto, SAT, Guatecompras, Superintendencia de Administración Tributaria, Banco de Guatemala. En la ley viene, en las reformas viene, para que el tribunal tenga esa autoridad de solicitar a todas estas entidades la información. No se solicitó, ¿sí? No se solicitó. Entonces, por eso no había... De hecho, cuando hubo denuncias, muchos de los que se quedaron fuera por el 113 fue por denuncias de la ciudadanía, no porque el tribunal de oficio no podía dedicarse a hacer eso. Ahora lo va a hacer. Si nos aprueban la ley, sí está esa posibilidad, ¿verdad? Pero no estaba. Entonces, no se hacía. La investigación era... si existe o no, pero nunca fuimos a tribunales a averiguar si esta persona tenía, se imagina, son 32,000 candidatos, cómo íbamos a averiguar de cada uno, ¿verdad? Sí. Y si se hubiera tenido la denuncia ciudadana en su momento, aunque se supo de muchas cosas, por ejemplo, los que son MP y CICIG denunciando algunos, pero si bien es cierto, son entidades serias, entidades que están bajo presunción de verdad, también es cierto que hay derecho de defensa. Entonces no podíamos condenarlos antes, ¿verdad? Son casos completamente nuevos para el Tribunal Supremo Electoral. Correcto. Yo creo que cada elección va arrojando nuevas experiencias y con lo cual va planteando el reto de plantear soluciones. Correcto. Un mensaje final a nuestro público televidente previo al proceso electoral del 25 de octubre, licenciada López. Okay. Para mí, vamos a votar. Creo que el principal mensaje es no nos quedemos en casa, hagamos valer nuestro voto para tener la solvencia moral de exigir el cumplimiento. Segundo, vamos a votar con confianza. El Tribunal Supremo Electoral está velando en una mesa técnica de seguridad junto con el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, CONRED y la Procuraduría de los Derechos Humanos, esto dirigido por la Inspección del Tribunal Supremo Electoral, verificando que estemos seguros, que vayamos a votar seguros. Y segundo, no nos prestemos al acarreo, porque prestarnos al acarreo es ir en contra de la democracia, ir en contra de la seguridad del Estado, pero peor aún, es delito y puedo dormir en la cárcel esa noche. Entonces, creo que es importante que entendamos que no debemos de ninguna manera prestarnos al acarreo. Aclaremos lo del acarreo sí, antes claro. de irnos a corte, porque el acarreo puede ser inclusive interpretado como que el partido político me ofrezca transporte para ir al centro de votación, que eso en todo caso no es acarreo. No es acarreo, no es delito. Claro, el acarreo es que yo le mentí al Tribunal Supremo Electoral diciéndole que vivo en una determinada jurisdicción y no es cierto. Y voy a votar a esa otra jurisdicción alterando el resultado, alterando la democracia, poniéndole a ese municipio un alcalde que no es deseado por la población, sino que es manejado políticamente por los partidos políticos. Y esto sí es por los partidos políticos. Entonces, ya mentimos, o sea, ya hay un perjurio en haber dicho una dirección equivocada. Pero si lo hicimos, abstengámonos de ir a votar, porque eso representa un delito. Es constitución de delito y esto aplica únicamente para esos municipios que van a tener que repetir esa elección. Bueno, de hecho, aplica para todos, porque puede que en aquel entonces lo llevaron para votar por el alcalde, pero ahora también necesitan que vayan y voten por el presidente y tienen obligación de llevarlos, aunque su alcalde ya no vaya corriendo, tienen obligación de llevarlos porque ellos les cambiaron. El compromiso ya estaba hecho. Así es, ellos les cambiaron la jurisdicción donde votan. Entonces, pero prestarse a eso fue uno de los problemas más grandes que tuvimos, cuando los pobladores descubrían que llegaba un bus con gente que no pertenecía al municipio. Y generó tensiones innecesarias. Se generó conflictos serios, es decir, incluso es bueno decirlo, que esta vez generó detenciones y hubo gente durmiendo en la cárcel o en las carceletas.
Gracias, licenciada, nuevamente por su participación acá en Canal Antigua, y de nuestra parte desearle todo lo mejor para que este proceso electoral se desarrolle sin ningún tipo de contratiempos. Así que muchísimos éxitos. Gracias. A nuestro público televidente, volver a invitarlo para que participe este 25 de octubre en este proceso electoral y pues legitimemos de esta manera a nuestras autoridades para el próximo periodo a partir de 2016. Gracias por habernos acompañado y seguimos con la agenda informativa de esta mañana. Vamos con ustedes, Carolina y Mario.